Bien, bueno, vamos a iniciar el video con respecto al trabajo práctico. Vamos a ver primero la parte de el personaje principal y el fondo. Para el personaje principal, dos fragmentos de código. Si llega a estar en inglés el código, se puede ir a lo que es Settings, Language y se pasa a español latinoamericano, para que sea más sencillo encontrar todo el set referente al código. Entonces, para el personaje principal va a tener que cumplir dos funciones. Para poder definir el personaje tengo que entender qué es lo que va a hacer el personaje. Luego el personaje va a mover las patitas a medida que va caminando y va a saltar cuando toquemos una tecla, que puede ser flecha arriba o la que corresponda. Para los dos bloques de código en función del personaje y que realice la actividad que nos interesa, que es mover las patitas cuando camina, y cuando se toca una tecla que salte, vamos a tener que definir dos partes. Una parte, ambas partes van a arrancar al presionar la banderita, así que tanto un bloque como el otro tiene que tener al presionar banderita como primer bloque de código, como primera instancia de código. Después, como buena práctica, arranquemos por lo que es posicionar al personaje en su posición original. Eso lo vamos a hacer con un ir a x menos 180 y menos 105. Recuerden que la grilla donde se hace el trabajo, donde se pone el fondo y se ponen los personajes, está compuesta de dos ejes. Un eje Y, que va a ser cuando los desplazamientos son hacia arriba, ahí estaríamos haciendo un desplazamiento sobre el eje Y, fíjense la flechita que está acá, y fíjense el número cuando el gatito salta, fíjense que cómo va cambiando los valores de Y solamente y X permanece. Fíjense, queda X fijo y Y se va moviendo. Pasa de ser un valor negativo a un valor positivo. Para que el movimiento del gatito hacia arriba y hacia abajo sea natural, o sea que sea un movimiento gradual y que parezca un videojuego y no que salte de un lugar a otro de manera abrupta, se usa desplazar. Entonces, vamos por parte. La primera parte de código, que sería esta que está acá, que estoy marcando con el puntero, lo que va a hacer es hacer que el personaje se posicione en su lugar inicial, que sería el menos 180, menos 105, porque recuerden que la parte central de la grilla es el 0, 0. Cuando me muevo hacia la izquierda van a ser números que arrancan con el menos, y si me muevo hacia la derecha, números que van sin el menos, o sea, la parte positiva y la parte negativa. El eje X va a ser el que hace todos los movimientos horizontales y el eje Y va a ser el que hace los movimientos verticales. Entonces, como el jueguito también tiene que calcular los puntos en función de que uno de los personajes choque contra el personaje principal, los enemigos del principal cuando lo toquen va a ser que el juego se termine. Y cuando el gatito salta a los enemigos se va a tener que sumar un punto. Entonces, en el gatito, que va a ser quien va a llevar el control de los puntos de lo que va ganando, se va a tener que fijar la variable puntos, ¿no? Pueden ir acá directamente a lo que es variables y crear una nueva variable que se llame puntos, o modificar mi variable, que es la primera que está existente. Cuando yo tengo que crear variable, me va a aparecer este cartel donde ingreso el nombre y le doy a 4. Entonces, vamos a presionar banderita como primer bloque, ir a X menos 180 y menos 105 para que el gatito se posicione automáticamente en ese lugar, cosa que si yo lo corro sin querer, cuando arranque lo va a poner donde corresponde, y sería esta instrucción, ir a X menos 180 y menos 105, me devuelve al gatito en su posición original si yo lo cambio de lugar. Después, como siempre va a estar caminando el gato, vamos a usar el bloque por siempre. Y previamente fijamos la variable puntos a 0. Así que cuando esto arranca
de manera inicial, puntos va a estar definido en 0. Como el gatito siempre va a estar moviendo las patitas, vamos a usar el bloque por siempre. Y lo que vamos a hacer es que siempre vaya poniendo el siguiente disfraz. Nosotros sabemos que el primer disfraz del gato es con las patitas extendidas, el segundo disfraz es con las patitas hacia atrás. Así que ahí lo que va haciendo es, moviendo las patitas, va cambiando de disfraz. Entonces, siempre va a cambiar el disfraz y vamos a esperar un poquito. Le vamos a poner un poquito de espera. Con esperar cantidad de segundos. ¿Por qué esperar cantidad de segundos? Si yo le pongo un segundo, el movimiento de las patas va a ser muy lento. Entonces, para que lo haga en menos de una fracción de segundo, le vamos a poner 0.5. Perfecto. Ahí va más rápido. Ahí va. O podemos poner menos, 0.4, 0.3, pero con 0.5 tiene un movimiento natural. Después, ya dijimos que el gatito pone los puntos en 0 porque va a ser quien recibe los puntos cuando gana y va a estar moviendo las patitas, así que por siempre va a estar cambiando de disfraz cada medio segundo. Lo otro que tenemos que controlar es que cuando el gatito reciba la presión sobre una tecla va a tener que saltar, que puede ser la flecha arriba o la barra, haciendo clic acá se puede elegir. Entonces, siempre el gatito va a estar caminando, por eso usamos el bloque siempre arriba, y siempre el gatito va a estar esperando que se presione una tecla para saltar. Entonces, por siempre, después vamos a usar el bloque de control esperar hasta que, y adentro de esperar hasta que vamos a poner el sensor tecla flecha arriba, ¿no? Y lo que vamos a utilizar para que el movimiento del gatito, ahí yo voy a tocar la flecha arriba, va a saltar, salta por estas dos instrucciones, porque se desplaza desde la posición que definimos en el ir hasta la posición que queremos que llegue en altura, sobre el eje Y. Así que le damos con el botón para arriba, sube, se va de menos 180 a menos 105 a menos 180 y 100. ¿No? Paso de estar en una zona negativa de Y a una zona positiva de Y. Fíjense cómo cambia acá en esta zona. Entonces del menos 105 lo mandamos al 100, lo desplazamos en 2 segundos y después lo desplazamos de vuelta para su posición original, que sería la menos 180 menos 105. Una vez que tenemos esa parte lista del personaje, lo que vamos a hacer es ver el tema del fondo. Para crear el fondo es muy sencillo. Vamos a ir a escenario y en escenario vamos a seleccionar el fondo que vamos a utilizar. En este caso sería el Blue Sky. Una vez que lo tenemos seleccionado, acá ya está creado el fondo. Vamos a tener que crear el fondo 1 y el fondo 2. ¿Cómo hice para crear esto? Voy a esta parte de elegir objeto y selecciono pintar. Una vez que seleccioné pintar, hago clic en escenario. Y me traslada el escenario que tengo a esta parte de la pantalla. Una vez que ya está trasladado acá, porque hice clic en escenario, copio, hago clic en copiar, me voy al objeto nuevo y hago clic en pegar. Fíjense que ahí ya lo tengo creado. Esto lo hago 2 veces, para fondo 1 y fondo 2. Esto lo vamos a eliminar, porque no es necesario, porque ya lo tenía creado. Entonces, esta operatoria se haría 2 veces para crear el fondo 1 y el fondo 2. ¿Por qué 2 fondos? Porque uno lo voy a posicionar en... Vamos a ir al código del fondo. El fondo se va a tener que mover hacia la izquierda de manera constante
entonces el fondo número 1 va a arrancar en la posición 0, 0. ¿Qué significa que va a arrancar en la posición 0, 0? Que va a estar cubriendo toda la pantalla porque va a estar centrado. Voy a estar en la posición central, que es la coordenada 0, 0. Va a arrancar del centro y se va a ir desplazando hacia la izquierda. El otro, una vez que se desplace hacia la izquierda en su totalidad, o sea que cuando se desplazó hacia la izquierda en su totalidad ya pasó el gato, lo que voy a hacer es preguntar si la posición en X del fondo 1 superó al gato. O sea, es menor que menos 460. ¿Por qué? Porque el límite es menos 470 de este lado y 470 positivo del otro. Entonces lo que voy a hacer es, en el primer caso, ir moviendo el fondo. En el primer caso va a ir moviéndose el fondo hacia este sentido con este mover menos 5 pasos. Siempre se va a estar moviendo hacia este lado hasta que pase al gato. Cuando pasa el gato, vuelve a la otra punta. Una vez que pasó el gato, vuelve hacia completamente la otra punta. ¿Y cómo logra esto? Preguntando dentro del por siempre, después de que voy moviendo de a poquito, con el menos 5, si la posición en X es menor que menos 460, entonces vuelvo a la posición del otro extremo, que sería la 480 y 0. El otro fondo va a ser exactamente lo mismo, va a tener la misma lógica, nada más, o sea, el mismo código, pero lo que hay que hacer es duplicar y llevarlo, como habíamos visto con el tema de los personajes. El segundo fondo va a ser exactamente lo mismo, nada más que va a comenzar de 480. O sea, este fondo arranca de 0, 0 porque arranca del medio, y el otro fondo arranca de 480 y 0. O sea, va a arrancar del otro extremo y va a ir acompañando al que sale del medio. Como los fondos ocupan toda la pantalla solamente, necesito 2 para que se genere el recorrido sin que se produzcan baches en el fondo. Vamos a probarlo ahí. Perfecto. Ahí va. Y el gatito, si nos llega a pasar esto, que el gatito queda entre distintas capas, lo que vamos a hacer es seleccionar el gatito y lo tenemos que mandar a la primera capa. Que sería la parte de apariencia, siguiente disfraz, cambiar, fijar tamaño, fijar ir a la capa de adelante acá. Estando seleccionado el gatito, tocando ir a la capa de adelante, ya lo tendríamos. Entonces, en esta primera etapa y en este primer video tenemos cómo definir el personaje principal, hacer que se muevan las patitas, que se posicione automáticamente en menos 180 y menos 105, que arranque con el contador de puntos en 0. Para que el contador de puntos se visualice hay que hacer clic en puntos, así que aparece o desaparece. Que siempre esté esperando que se presione una tecla y se desplace hacia arriba y hacia abajo. Y el fondo, acá tenemos la lógica del fondo, o sea, todo lo que es el bloque de código del fondo, que va a ser exactamente igual que la otra lógica, nada más que uno arranca de 0, 0 y el otro arranca de 480 y 0. El de 0, 0 arranca en la mitad de la pantalla y empieza a correrse hacia la izquierda, y el de 480 arranca pegadito desde este borde y se empieza a mover pegadito al otro. Así no se genera ningún bache y se genera la sensación de que el gato cuando camina está avanzando.